Bueno, buenos días, buenas tardes, alumnos de la carrera de psicopedagogía. Vamos a hablar hoy de introducción a la filosofía de la carrera de psicopedagogía. Mi nombre es Teresa Escobar y estoy a cargo de la asignatura junto a la profesora Susana Silvero. Hemos dividido en dos comisiones y comenzado oportunamente el primer día de clases con la comisión B en el aula 5 y 6 de la Facultad de Humanidades. En esa oportunidad pensé que estarían todos, pero la comisión A quedó para ir a la tarde y lamentablemente yo no pude ir a la tarde. Pero elegimos, gracias a la colaboración de Sergio Benítez, que es un futuro psicopedagogo, compañero de ustedes y que comprende bien la problemática, decidimos tratar de comunicarnos a través de este medio, de llevarles tranquilidad, sobre todo apoyo para que tengan la suficiente claridad en el manejo de las actividades que tienen que ver con la asignatura de introducción a la filosofía. Ustedes son de primer año. Yo lamento que tengamos que comenzar así, pero la vida nos depara esta circunstancia. Debemos poner lo que hay que poner y seguir adelante con mucha fe, con mucha dedicación, para sortear todas las dificultades que se nos van presentando. Como ustedes saben, estamos atravesando una etapa de crisis, de cambio. ¿Por qué? Porque justamente a nivel mundial han sucedido acontecimientos que dieron lugar a una pandemia. Seguramente ustedes ya deben estar al tanto de este tema y que a nivel internacional, nacional y local determina, incide en nuestras actividades. Por lo tanto, debemos adecuar el funcionamiento de esta cátedra a las posibilidades que tenemos en ese sentido. La cátedra es Introducción a la Filosofía, forma parte del plan de estudios de la carrera de psicopedagogía. En ese sentido, y con la finalidad de contribuir a la formación del psicopedagogo, hemos organizado esta cátedra. Tiene un programa, como todas las actividades necesita organización, tiene un programa. Yo les voy a facilitar también el programa a través de las redes o bien a través de la página virtual de la materia, donde ustedes pueden entrar solicitando un código a la facultad. El señor Rotela es el encargado, un código de registro y una contraseña, y pueden entrar a la página virtual de la cátedra, Introducción a la Filosofía de la carrera de psicopedagogía. Allí se van a enterar de las novedades, pero también podemos continuar con esta metodología que hemos iniciado y que se canaliza a través del correo electrónico y del WhatsApp. Hemos organizado, como ustedes han sabido, diferentes actividades prácticas en módulos o trabajos prácticos que tratan de orientar el análisis de los textos que dan cumplimiento a las diferentes unidades que comprende el programa. Por ejemplo, la unidad número 1 contiene 3 prácticos, el práctico número 1, 2 y 3. El práctico número 1, como ustedes habrán visto, se apoya, el tema es filosofía, y se apoya en la bibliografía de Karl Jasper, o Jasper se escribe, se pronuncia Jasper. Y el contenido radica fundamentalmente en hacer referencia acerca de el nacimiento de la filosofía. El nacimiento de la filosofía se remonta muchísimos años antes del nacimiento de Cristo. Y haciendo una breve reseña de esta secuencia de acontecimientos previos al nacimiento de la filosofía, podemos decir que tiene su nacimiento en Asia. En Asia, con los pueblos sumerios que se han caminado, eran nómades y
se han desplazado hacia el oeste y han llegado hasta la parte norte del mar Caspio, en un lugar donde podemos, actualmente es la nación denominada Irak, al oeste de Irán, al norte del mar Caspio, en una Mesopotamia que está surcada por dos ríos, el Éufrates y el Tigris. Estos ríos desembocan en el mar Caspio y conforman dentro del terreno del país mencionado, como le había dicho, Sí. entonces, en lo que actualmente es Irak, en esa oportunidad era un terreno fértil, como les decía, una Mesopotamia, que tenía de cada lado ríos que desembocaban en el mar Caspio. Esa Mesopotamia hacía posible la radicación de estos pueblos que eran nómades y que encontraron en ese hábitat todo lo necesario para el sustento y para el desarrollo de sus actividades. Es así como se han asociado las distintas familias que componían esta tribu nómade llamada los sumerios y prácticamente conformaron una ciudad, la primera ciudad en ese lugar. Estoy hablando todavía de 4 o 5 mil años antes de Cristo. Y nace justamente a raíz de esa posibilidad de vivir en ese lugar que prácticamente era paradisíaco y de tener todas las satisfacciones para sus necesidades. Cultivaban la tierra, el cultivo de la tierra les permitió acopiar semillas, acopiar vegetales, criar ganado. La mayoría de ellos se dedicaba a la agricultura y a la ganadería, y también otros a la pesca, dada la circunstancia que estaban rodeados por ríos y también por el mar Caspio. Tanto es así que el fluir de estas distintas actividades creció y se consolidó en una gran ciudad que en su momento se llamó Babilonia. Y también dio lugar a muchas otras actividades, la creación de familias, de ciudades, de una cierta organización y de lo que se denominó después la moneda. ¿Por qué? Porque las transacciones que se hacían entre ellos para la convivencia no se podía hacer transportando grandes cantidades, por ejemplo, de semillas o de animales, sino que reemplazaron las cosas por el valor económico, la moneda. Y las transacciones comenzaron a realizarse a través de la moneda. Nace también, ¿no es cierto?, en ese sentido, las ciencias económicas en este lugar. O sea, muchas actividades que en la actualidad están vigentes han tenido su origen en estos pueblos que tuvieron su asentamiento en esa zona tan promisoria del mundo. La filosofía, entre otras actividades, nace también, pero no como filosofía, sino como narraciones, cuentos, leyendas, comentarios acerca de todas las actividades y de otras actividades que también forman parte de la naturaleza humana, como son las emociones, las relaciones, y que constituyeron con el correr del tiempo y más acercándose a los siglos 6 y 7 antes de Cristo, se convirtieron en lo que se denominó el mito. El mito no es otra cosa que la palabra hablada que no encierra básicamente un sentido estricto, sino que se ha constituido en el pensamiento preliminar al pensamiento científico, que dio lugar después a la primera ciencia, que sería la filosofía. La filosofía
no es otra cosa, si nosotros vamos al análisis del concepto, voy a permitirme ubicarlos acá. ¿Qué es la filosofía? Si vamos al análisis del concepto, filo, amor, y sofía, saber. Desde otra mirada se la puede entender como búsqueda del saber, como amor al saber, como amor al conocimiento. ¿Y quiénes son los que poseen amor al conocimiento? El ser humano, desde sus primeros pasos, quiere saber caminar, quiere saber hablar, quiere saber comer, quiere saber andar, quiere saber relacionarse. Todas esas cuestiones hacen al saber. Y ese saber en principio rudimentario se va purificando, se va puliendo a través de los tiempos y forma parte de la cotidianidad del ser humano. La filosofía tiene su nacimiento con muchos pensadores que han vivido en principio con los mitos y después con un razonamiento mucho más valedero que buscaba fundamentalmente los primeros principios de todas las cosas. La base, el sustento, de dónde han salido, de dónde ha salido la vida misma, el ser humano. Y en ese sentido tenemos la presencia en la historia de la filosofía de estudiosos, afanosos de la sabiduría. Se lo denominó Sofos. Sofos significa sabio, significa que ama el saber, que busca el saber. Entre ellos podemos mencionarlos como presocráticos por su manera de pensar, aun cuando hayan sido coetáneos con Sócrates. Podemos ubicar, por ejemplo, a Tales, Parménides, Heráclito, Pitágoras, Anaximandro, Anaxímenes, Protágoras y otros tantos, Zenón, y otros tantos que han buscado el principio de todas las cosas. Esta filosofía nace aproximadamente en el siglo VI, V antes de Cristo. Si marcamos acá el inicio de la vida cristiana, con esta representación gráfica quise mostrarles que la filosofía, como todas las actividades humanas, tiene avances y retrocesos y tiene en su desarrollo la participación de muchas personas que aman la sabiduría, que han amado la sabiduría y que han dejado huellas en su trayecto y han dejado aportes para la humanidad. Entre ellos tenemos a los sofistas. ¿Por qué son sofistas? Porque justamente valoraban la presencia de Sócrates. De Sócrates, a quien fue, se lo ha considerado como padre de la filosofía. A pesar de su corta vida, ha brindado innumerables aportes, fundamentalmente claridad al concepto de la ciencia como tal, porque ha encontrado fundamentalmente los dos elementos básicos fundamentales para que una ciencia se la pueda denominar ciencia. ¿Cuáles son esos conceptos básicos? El objeto y el método. Es decir, un conjunto de conocimientos que se relacionan entre sí, que apuntan a brindar claridad con argumentos sustentables la presencia de un objeto. Ese objeto puede ser sensible o presenciable, tocable, o puede ser también inteligible, es decir, pensado con la mente. No solamente palpado con los sentidos, sino captado a través de la inteligencia humana. Bueno, vamos a dar vuelta a esto. En la siguiente hoja vamos a continuar con
los filósofos Sócrates, fundamentalmente Sócrates. Como les decía, los presocráticos han sido coetáneos con Sócrates, vivieron en la misma época prácticamente, pero el pensamiento no alcanzaba a tener la claridad de Sócrates. Por ejemplo, Tales de Mileto decía, abogaba, que el principio de todas las cosas se encontraba en el agua. Y a partir de allí fundamentaba, argumentaba para dar razón a sus apreciaciones. Para Heráclito, por ejemplo, el principio de todas las cosas era el devenir, el cambio. Para Parménides era el punto de apoyo, la perfección, el punto perfecto, inmutable, perfecto, eterno. Para cada uno de ellos, Pitágoras, por ejemplo, Pitágoras ha hecho aportes sustantivos que hasta el día de la fecha lo practicamos y hasta nos produce dolor de cabeza cuando hablamos de sus teoremas en la escuela secundaria y en la universidad, porque ha hecho importantes aportes en geometría, en cálculos matemáticos, en la creación de los números naturales. Asociaba, por ejemplo, el número 1 al punto, el 2 a la recta, el 3 al triángulo, el 4 al cuadrado, y de esa manera iba infiriendo y generando los distintos números naturales que conocemos hasta la actualidad, hasta el número 9, ¿no es cierto? Del 0 al 9. Luego tenemos los números romanos, pero se han creado posteriormente. Bueno, la presencia de Sócrates en la filosofía. La filosofía reconoce a Sócrates como padre de la filosofía, como el primer filósofo que por defender sus ideales tuvo que someterse a su propia decisión de morir, ¿no? Y lamentablemente tuvo que abandonarnos, pero previamente, gracias a su saber y a su sapiencia y sus diálogos mantenidos con sus seguidores, nos ha dejado enseñanzas. Y esas enseñanzas están dadas justamente a través de los diálogos emprendidos con sus discípulos. Platón fue el encargado de tomar nota de estos diálogos y poder transmitirnos a nosotros, ¿no es cierto?, a través de la historia de la humanidad, sus legados que podemos gozar hasta el día de la fecha. Platón fue discípulo de Sócrates. Vivió en la época de Sócrates, pero tuvo una vida mucho más agradable porque procedía de familia de atenienses y de reyes. Gozaba de una casa, de biblioteca, de todas las comodidades que le podían brindar una familia a una persona hija de aristócratas. Platón tuvo muchísimos aportes a la filosofía, fundó la academia, escribió diálogos basándose en los aportes de Sócrates, escribió ética, escribió, por ejemplo, La República, que contiene aportes sustantivos que podemos usarlo hasta la actualidad en temas relacionados con la justicia, por ejemplo. Discípulo de él fue Aristóteles. Aristóteles, otra persona que también ha hecho muchísimos aportes que hasta la fecha se pueden rescatar, como por ejemplo la valoración del otro, la valoración de la persona que convive en sociedad con nosotros. En la actualidad se llama la empatía, que no es otra cosa que la noción de alteridad, alter, el otro, que es importante como yo. Yo le doy la importancia al otro porque el otro también reconoce
la importancia que tengo en la sociedad y en la convivencia en sociedad. Es muy importante porque ha dejado también bibliografías escritas que llegan hasta nuestros días. Ha sido el creador de prácticamente la primera ciencia que conocemos y que se desprende de la filosofía. Y aquí quisiera, con este gráfico, que parece un círculo, explicar en qué consiste la filosofía. La filosofía es un conocimiento que se basa en el saber, pero no un saber particular, sino un saber general, un saber que va más allá de todas las cosas, que busca los primeros principios, que no tiene supuestos, que es holística, como lo indicamos acá. ¿Qué significa holística? Que trata de abarcar todos los saberes existentes en el mundo, que da origen a ese saber. ¿Por qué? Porque justamente ella es la madre de todas las ciencias. Y también se le atribuye, en función a esos argumentos, la característica de ciencia de lo general. Mientras que si voy a hablar de la física como creación de Aristóteles, sería un pedacito de esa cantidad de conocimiento que adopta una forma de ciencia como conjunto de conocimientos que en este caso son particulares, verificables, que tienen objeto determinado, una metodología también específica y que comprende un conjunto de conocimientos. Ese conjunto de conocimientos está interrelacionado. Es como un sistema coherente de argumentaciones que sustentan la presencia del objetivo, es decir, hacia dónde se conduce la explicación de la ciencia. La bibliografía, como indicamos acá. La bibliografía es muy importante porque indica el pensador responsable de haber volcado los contenidos a las distintas unidades temáticas o conocimientos. La bibliografía tiene nombre y apellido en cada caso. En realidad, científicamente, se consigna primero el apellido y después del nombre del autor y posteriormente el nombre de la bibliografía. De esa manera se maneja este aspecto de la organización académica. Bueno, nosotros tenemos una organización programática donde vamos a desarrollar todas estas actividades. Las hemos volcado al trabajo práctico número 1, esta parte preliminar ya explicada, donde básicamente se debe reconocer ese tránsito que ha tenido la filosofía del mito a la ciencia. Luego, investigar acerca del origen. El origen, en el trabajo práctico número 1, por ejemplo, hablamos de orígenes. Distinguir perfectamente lo que significa origen y comienzo. El comienzo va a estar dado por el lugar donde se ha radicado, donde se ha detectado, donde se ha fijado el origen de la filosofía. Como ya lo habíamos indicado, Irak sería, como les decía, al norte del mar Caspio, donde nace prácticamente como ciencia. En cambio, el origen va a ser la causa que genera el movimiento interior de cada uno de los pensadores
que le genera una emoción interna que lo lleva a investigar como ciencia a la filosofía. Y en ese sentido, vamos a remontarnos, por ejemplo, a Platón, para quien el origen era el asombro. Para otros pensadores era, por ejemplo, la observación del cosmos. Para otros, por ejemplo, ya más cercanos a nuestras épocas, para Descartes, era la duda, dudar de algo. Para otros, por ejemplo, es la situación límite. Para otros, por ejemplo, es la voluntad de comunicación, acercándose ya más a nuestros días. Eso en tanto al trabajo número 1. Nosotros nos basamos en la bibliografía de Jasper Carl para la unidad número 1. El trabajo práctico número 1. El trabajo práctico número 2 continúa con la profundización de estos conceptos, donde ya hacemos una diferencia entre el conocimiento vulgar, el científico y el filosófico. Y abordamos a partir del análisis de la bibliografía de Adolfo Carpio, que se llama Principios de Filosofía. Y en ese práctico avanzamos hacia el concepto de la filosofía misma, profundizando con algunas otras acepciones, para ir al trabajo práctico número 3, donde en forma cronológica, en un cuadro, tratamos de volcar los distintos períodos que fue atravesando la filosofía. Esa filosofía que tiene vaivenes, que va hacia adelante, que vuelve hacia atrás, está marcada, signada también por acontecimientos mundiales, como el que hoy atravesamos nosotros, esta pandemia del coronavirus, que gracias a Dios estamos llevándola bien acá en Formosa, sobre todo porque prácticamente somos bendecidos en Formosa, con el presidente Fernández, con la inteligencia y la astucia de tomar decisiones acertadas a tiempo, previendo situaciones que podían ser catastróficas, y fundamentalmente en Formosa, en la provincia de Formosa, con el doctor Gildo Infran y su equipo de trabajo, que ha demostrado a lo largo del trayecto hasta la fecha respuestas que prácticamente dejan a la sociedad tranquila, viviendo en paz y desarrollando sus actividades prácticamente sin ningún tipo de dificultades en ese sentido. Por eso tenemos que acatar las indicaciones y quedarnos en casa. Por eso estamos desde esta casa, de este lugar, llevándoles lo que podemos, ¿no es cierto?, para que tampoco nos quedemos atrás en el desarrollo de nuestras actividades académicas. Bueno, volviendo al cuadro que refleja el desarrollo de la filosofía, tenemos en un principio el período cosmológico o presocrático, que se extiende desde el año 600 al 450 aproximadamente. Todos los tiempos no son taxativos, sino que varían, se toman estos años para dar una indicación objetiva, pero en realidad no se da un cambio drástico, ¿no es cierto?, en la época que se citan acá, sino que son relativas. Cosmológico o presocrático, donde prácticamente la naturaleza era la observada, el cosmos preocupaba, como les decía anteriormente, el principio de todas las cosas, con la participación fundamentalmente de los presocráticos, ya señalados. El segundo periodo, el antropológico socrático. En ese periodo tenemos la presencia de Sócrates con su aporte sustantivo y trascendente, donde la filosofía no es más ni nada menos que conocerse a sí mismo. Trata de llevar respuestas para que las personas tengan autoconciencia de sí mismo. El periodo siguiente, el sistemático o posocrático,
prácticamente la filosofía llega a su madurez y esplendor. Tenemos la presencia de Platón y Aristóteles en esta etapa. Fundamentalmente Platón con el mundo de las ideas. Él tenía, ¿no es cierto?, dos mundos prácticamente, el mundo de las ideas y el mundo sensible. Ubicaba en el mundo de las ideas a las ideas eternas y mutables, y en el mundo sensible a la doxa, o sea, a la opinión. En el periodo siguiente, el helenístico romano, este periodo se extiende desde el 322 al 270 aproximadamente, ya acercándonos al periodo cero, ¿no es cierto?, del cristianismo, donde Roma somete a la nación griega y se generan las escuelas epicúreas, las escuelas estoicas, y prácticamente se cultiva la virtud como elemento esencial de la vida de los pueblos de la época. El cristianismo, en la etapa siguiente, existen profundas transformaciones del concepto del hombre y la historia. Los griegos dan razón a la razón, al logos. Los cristianos descubren la fe y aparece un personaje llamado Tertuliano y fundamentalmente San Agustín, quien nos deja numerosos aportes, fundamentalmente en su libro Ciudad de Dios, que prácticamente encierra una doctrina donde da lugar a la importancia de la fe y donde prácticamente hay una confrontación entre la fe y la razón. Decía San Agustín que era necesario tener fe para entender, que era principal la presencia de la fe. Edad Media se extiende del siglo V al XV aproximadamente. Como les dije, hay acontecimientos que mueven al mundo. En este caso, marca el inicio de la Edad Media, la disolución del Imperio Romano. Aparece, como les decía, San Agustín con la Ciudad de Dios. Aparecen el cultivo de los cultos, o sea, la presencia de los cultos en los conventos y abadías, la escolástica fundamentalmente con Santo Tomás de Aquino, marcan la huella en la Edad Media que se extiende por tanto tiempo, prácticamente 1000 años. Luego tenemos la modernidad con el Renacimiento, que se extiende desde el siglo prácticamente XVI al XVII. Se destaca la Ilustración, se evidencian signos de progresos en la ciencia, aparece la presencia de quien tenía la duda como principio de la filosofía, Descartes, y como fundador del racionalismo. Eso es importante recordar, ¿no es cierto? El origen del racionalismo, porque prácticamente el racionalismo se convierte posteriormente en un origen de la filosofía que vamos a ver en la unidad número 2. Se establece un nuevo orden social y político. Perdón. Aparecen otros filósofos, como por ejemplo Voltaire, Kant, en este caso aparece Jasper también, Montesquieu, Marx, ¿no es cierto?, que prácticamente se inicia con sus actividades en esta etapa y sigue en la etapa contemporánea con los progresos científicos y técnicos. Aparece el positivismo con Comte, se entrelazan con otros movimientos que continúan de la etapa anterior, los sistemas se tornan verificables, se tornan demostrables. Por eso se confía en una ciencia positiva desde el punto de vista que tiene que comprobarse fehacientemente
en una demostración empírica. Y en este caso tenemos la presencia de filósofos como Kierkegaard, Sartre, quienes han hecho sus aportes en